Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castaño y hoy toca una review de la película que promete ser la enésima reinvención del cine de terror, o eso dicen los gafapastas, y no es otra que Get Out o Déjame Salir, un thriller de terror dirigida por Jordan Peele, que debuta en la dirección con esta película y protagonizada por Daniel Kaluuya, Allison Williams y Catherine Keener. Un joven afroamericano visita a la familia de su novia Blanca, un matrimonio adinerado. Para Chris y su novia Rose ha llegado el momento de conocer a sus futuros suegros, por lo que ella le invita a pasar un fin de semana a la casa de campo de sus padres. Al principio, Chris piensa que el comportamiento demasiado complaciente de los padres se debe a su nerviosismo por esta relación interracial, pero a medida que pasan las horas, una serie de descubrimientos cada vez más inquietantes le llevan a descubrir una verdad inimaginable. He procurado no haceros spoilers porque la película los tiene y gordos, y como veas el tráiler de la peli os la van a arruinar, porque ahí casi lo explican casi todo, así que quedaros con mi vídeo. La película es una producción de Blumhouse que recuerda y mucho a The Gift, El Regalo, con una situación que aparentemente es extraña, que le podía pasar a cualquiera y que desemboca en una serie de situaciones totalmente inesperadas. Las interpretaciones están bien realizadas y hay partes que sí están perfectamente rodadas y que sorprenden. La dirección de fotografía está bastante currada en algunas escenas y la dirección en general la verdad es que está muy bien. Eso sí, no sé si será la película terror del año, espero que no, pero sí un thriller muy interesante, y ya sabéis que cada año tenemos por parte de los gafapastas la película de terror del año, la que revoluciona el género, la que toca, y bueno, esta ha tocado esta película. Ya sabéis que hace meses teníamos Crudo y decían que esa película era la mejor, y bueno, no puedo opinar de esa película porque no la he podido ver todavía y me duele en el alma. Pero esta la verdad está bastante bien. Eso sí, no vayáis con ansias de ver la mejor película del mundo porque aunque es muy buena y entretiene, no baja el listón en ningún momento. Sí que es verdad que ese inflamiento en una campaña tan viral con youtubers pues puede haceroslo pasar muy mal. Y vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 8 sobre 10, en Metacritic un 79 sobre 100, y en Error de Record pues le vamos a dar el 8 igual que en IMDb, porque es una película bastante entretenida que realmente no tiene demasiadas pretensiones y que está bien dirigida, con un buen reparto y, ojo, la publicidad que ha sido bastante viral e inflada, y es un problema, aunque sinceramente si yo tuviese que promocionar una película frente a Alien Covenant, también la inflaría. Recordad que las valoraciones son personales y si tenéis la vuestra pues podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y darle al like que ayuda mucho a subir contenido a este canal, y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.